Muy buenos días, queridos estudiantes. Vamos a empezar con la sesión de hoy, como siempre, con nuestra lectura bíblica, que se encuentra en Proverbios 1:4, el cual dice, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Una vez más, Proverbios 1:4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Antes de este verso, el proverbio empieza diciendo, proverbio de Salomón. Y cuando vemos acerca de la vida de Salomón, nos damos cuenta de que él es un rey, y el rey Salomón fue considerado en su tiempo como la persona o como el rey más sabio que pudiese haberse encontrado en el planeta Tierra. Uno de los hombres más sabios en toda la tierra. Y él, por supuesto, guiado por la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo, es que escribe proverbios. Los proverbios son dichos populares, pero en este caso dichos espirituales, proverbios. Y en el 1:4 dice que han sido escritos estos proverbios, los dichos de Salomón, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. La característica que tienen los jóvenes es generalmente porque son muy impetuosos, muy impulsivos, a veces demasiado acelerados para tomar decisiones y no tienen prudencia muchas veces. Por eso dice la palabra de Dios que está escrita la palabra, estos proverbios, estos principios, está escrito exclusivamente para los jóvenes, para que estos tengan inteligencia y también alcancen en su vida personal cordura, es decir, prudencia. Te invito, querido estudiante, para que guardes en tu corazón la palabra de Dios, los proverbios, porque el objetivo y la finalidad es desarrollar en tu vida lo que es inteligencia y también cordura, y pueda de esta manera ser bendecido en tu vida. Toma en cuenta la palabra de Dios y ahora pasamos a nuestro tema, como puedes darte cuenta, acerca del poder legislativo. Anteriormente ya habíamos visto acerca de la estructura del Estado peruano y habíamos tratado sobre el poder ejecutivo, ¿correcto? Habíamos visto sobre que el máximo representante del poder ejecutivo, por supuesto, viene a ser el presidente de la República. Hemos visto sus funciones y lo que comprenden el poder ejecutivo. Pero ahora veamos sobre el poder legislativo, otro poder que es totalmente independiente, no es menos ni más que el poder ejecutivo y también que el poder judicial. Cada uno tiene una determinada función o funciones. El poder legislativo entonces está conformado básicamente por congresistas, es decir que el poder radica o reside en el Congreso de la República. En el Congreso de la República. Este Congreso de la República, que está ubicado aquí nomás cerquita en la avenida Bancay, en la cuadra 2, se encuentra el Congreso, y ahí se reúnen 130 congresistas. Estos 130 congresistas han sido elegidos, por supuesto, en las elecciones para ocupar y tener esa responsabilidad. Los requisitos para ser un congresista es que debe ser peruano de nacimiento, no puede ser un extranjero, sino que tiene que haber nacido en el Perú. Otro requisito es haber cumplido 25 años y también gozar del derecho al sufragio, es decir, todo conforme a ley. El congresista es elegido, como decíamos, por votación popular en las elecciones. Se elige en las elecciones tanto al presidente como también a los congresistas. Y esta persona está con la responsabilidad y el principio en realidad de servir a la nación. Por tanto, ser congresista es un cargo de servicio y de una alta responsabilidad, de gran responsabilidad. Al congresista que podemos haber vivido y observado los adultos, es a este personaje, por ejemplo, lo hemos conocido, es Valentín Paniagua, que hizo buena función cuando fue un congresista. Posteriormente, inclusive, fue elegido como un presidente provisional, presidente de la República. Entonces, encontramos ahora las funciones que tiene el Congreso de la República o las funciones que tienen los congresistas. Veamos, la primera función básicamente es legislativa. Es decir,
está relacionado con las leyes. Legislativa porque puede elaborar nuevas leyes. No hay ninguna ley que hable sobre un determinado punto o tema, entonces el congresista elabora esa ley, prepara esa ley y lo presenta ante el Pleno, ante el Congreso. Luego también puede, a las leyes que ya existen, lo interpreta, dar la interpretación conforme se ha presentado. Luego también puede modificar las leyes, puede cambiar. Si ya existe una ley, puede modificarla o cambiarla. O también puede derogarla, o sea, anularla, eliminarla. Por ejemplo, están pensando plantear un proyecto de ley, han elaborado un proyecto de ley donde se va a suprimir los sueldos que percibe un expresidente. Es decir, la persona que ha sido presidente cumplió sus años de gobierno, terminó, sin embargo la ley dice que hay que asignarle o darle un sueldo, una pensión mensual. Entonces eso significa un egreso para el Estado de aproximadamente, según el cálculo que han hecho, de 8 millones de soles. Entonces, debido a la situación en la cual nos encontramos de pandemia, de crisis, de una situación bastante delicada, donde todos estamos de alguna manera siendo ajustados económicamente, entonces están pensando lanzar este proyecto de ley, ¿no? Entonces, en este proyecto se busca derogar esta ley. Una función entonces sería legislativa respecto a las leyes. Otra función importantísima es la de ejercer un control político, es decir, de fiscalizar los actos que el gobierno, que el presidente y los ministros y lo que corresponde al Poder Ejecutivo puedan ser fiscalizados. Si es que la obra que estén realizando se ajusta todo en lo que es la formalidad, lo que es correcto, y si está bien realizado, que no hay en los precios sobrevalorados, etcétera, etcétera. Entonces encontramos aquí que una segunda función sería el control político, también la fiscalización. Tenemos dos funciones. Una tercera función sería la representativa, es decir, que los congresistas representan a la nación o el Congreso de la República representa a la nación. Cuando ellos, de alguna manera, salen del territorio peruano y se dirigen a otra nación, a otro país, por alguna comisión especial, entonces están representando a la nación, al país. Por otro lado, también tenemos, después de esta función, otra función también que se le puede denominar como funciones especiales, porque va a nombrar a los magistrados del Tribunal Constitucional, también al que va a ser el representante de la Defensoría del Pueblo, y también ratificar al presidente del Banco Central de Reserva, ¿no? Entonces, aquí encontramos respecto a las funciones básicas e importantes que tiene el Congreso de la República. Es decir, las funciones es de legislativa respecto a las leyes. Puede elaborar, modificar, puede derogar o cancelar alguna ley. Las funciones de fiscalización, ¿correcto? De fiscalización. Otra función de la representación, la representativa, y también hay funciones especiales. Aquí observamos, por ejemplo, después de haberse llevado a cabo las elecciones congresales para formar el Congreso, hace poco, en este año 2020, fíjense ustedes que han sido conformados aquí los nuevos congresistas. Anteriormente, el Congreso estaba formado mayoritariamente, un gran número de congresistas de Fuerza Popular, tenían la mayoría. Fíjense, hoy en día tenemos 25 de Acción Popular, 22 que representan el Partido Alianza para el Progreso, hay 15 de Fuerza Popular ahora, de FREPAP, 15, sorprendentemente ha ocupado y ha ganado espacio este partido político, para sorpresa de muchos. Unión por el Perú, Podemos Perú, 11 y así sucesivamente, ¿no? Pero les decía que, por ejemplo, hubo un tiempo donde este partido político, Fuerza Popular, tenía una gran mayoría. Para aprobarse o desaprobar algo, ver un proyecto de ley, alguna investigación, etcétera, realizan todos una votación. En esa votación, cuando se alcanza la mayoría de votos,
entonces significa que queda aprobada esa ley. Lo aprueba el Congreso, pero necesita la mayoría. Son en total 130 congresistas. En el Perú tenemos 130 congresistas. Entonces, la votación es en función a 130 congresistas. La mayoría, entonces, debe de alcanzarse para aprobarse una ley o desaprobarse o modificarse. Fuerza Popular en ese tiempo tenía la mayoría, tenía aproximadamente 73 congresistas. Fíjense ustedes, llegaba hasta todos estos escaños, llegaba hasta este punto. La mayoría, cualquier entonces ley prácticamente era asegurado y se inclinaba a favor de lo que presentaba Fuerza Popular. Lamentablemente esa mayoría no fue bien aprovechada y lamentablemente hubo serios y gravísimos problemas. Tanto así que encubrían a veces para poder denunciar o investigar a algún juez corrupto como lo fue Inostroza o algún político, lo encubrían, entonces aprobaban para no proceder a la investigación. Entonces tenemos que el Poder Legislativo tiene también su presidente del Congreso. Hay un presidente en el Congreso de la República. Repito, no es que tengamos otro presidente, muy aparte, no, tenemos un solo presidente en el Poder Ejecutivo, pero es del Poder Ejecutivo. En el Poder Legislativo tenemos otro presidente, correcto, que tiene esta función que ya hemos mencionado, de legislar, fiscalizar, representar, etc. Está formado nuestro Congreso por una Cámara única, donde se ve el proyecto, se debate ahí, se aprueba y se desaprueba. En otros países hay, y también en nuestro país hubo hace tiempo, habían dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados, pero eso fue antiguamente. Luego, los congresistas forman una comisión permanente y también otros integrantes, otros congresistas, van a integrar comisiones, diferentes comisiones, las comisiones ordinarias. Bien, querido estudiante, resumidamente encontramos aquí respecto al poder legislativo.